Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué alegría poder saludarlos hoy, domingo 6 de junio. Realmente es un gozo poder abrir las Escrituras y con libertad poder estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando los domingos las lecciones de la fe de Jesús y esta noche específicamente nos toca estudiar la lección número 4, titulada La segunda venida de Cristo. Será un estudio extraordinario, un estudio en el cual todos recordaremos las lecciones que dejó Jesús acerca de su retorno. Vamos a orar antes de abrir las Escrituras. Por lo tanto, os invito a que inclinen sus rostros para tener esta oración. Querido Padre, te damos gracias porque tú en esta oportunidad nos das el privilegio, la libertad de poder estudiar tu santa palabra. El tema de esta noche hablará acerca del retorno tuyo a esta tierra por segunda vez. ¿Qué es lo que nos enseñas? ¿Qué es lo que nos quieres hacer recordar? ¿Cómo quieres tú que nosotros estemos preparados para ese maravilloso encuentro? Señor, a estas preguntas, tu palabra tiene la respuesta. Por lo tanto, pedimos que el Espíritu Santo pueda mantener nuestra mente atenta, tener claro el concepto que tienes tú en tu palabra de decirnos que tú vendrás y vendrás a llevar a todos aquellos que fueron fieles a ti. Padre, gracias por escucharnos. Una vez más, colocamos nuestra vida en tus manos. Son favores que te los pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo llama a esta esperanza como bienaventurada. Y ustedes saben muy bien que la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Y en este caso, esta esperanza, si es bienaventurada, es una esperanza dichosa. Es una esperanza que va a dar felicidad. Y una felicidad total, una felicidad completa. Quiero decirte que una de las maravillosas doctrinas cristianas es esta, la del advenimiento del Señor Jesús. Se cuenta que en los tiempos primitivos los cristianos se saludaban con una palabra muy clásica. Cuando se encontraban el uno con el otro se decían Maranata. Y Maranata significa el Señor viene. ¡Qué lindo saludo! ¿Cómo no pudiésemos nosotros saludarnos también de esa manera? Sería muy lindo, sería muy bueno que nosotros estemos recordando cada día, cada momento, el pronto retorno de Jesús. Hermano querido, amigo que me escuchas, el segundo advenimiento de Jesús es una doctrina bíblica, es una doctrina cristiana. Hay millones de personas que han rezado el Padre Nuestro y han dicho, Señor, venga a tu reino. Y muchos también han repetido el credo católico, donde se declara que el Señor ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Saben una cosa? Esta doctrina de la segunda venida de Cristo se encuentra en toda la Biblia. Enoc, el séptimo patriarca desde Adán, profetizó acerca de este evento extraordinario, haciendo un recuento de la vida y la experiencia de los profetas y patriarcas en el Antiguo Testamento. Ellos también se refirieron del fin de los tiempos y el advenimiento de Jesús. Ahora en el Nuevo Testamento, los hechos que ocurrían en ese tiempo también les decía a nuestros antepasados que llegaría un fin del mundo, que llegaría un final de todas las cosas. Y esto era siempre destacado en las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles también entraron a indagar acerca del pronto retorno de Jesús. En el Apocalipsis nosotros encontramos la declaración del apóstol Juan, que termina con un pedido conmovedor.
y le dice al Señor: Señor, ¿cuándo has de venir? Y el Señor responde: el que da testimonio dice: ciertamente vengo en breve. Y nuevamente el apóstol Juan dice con una voz clara, de refrigerio, de gozo: sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, los cristianos, como nosotros, los que creen en Jesús, los que creen en esta doctrina, los que creen en que Jesús viene pronto, ellos saben que esta verdad es la verdad en la cual Jesucristo ha de poner fin al dolor que existe en esta tierra, ha de poner fin al pecado, al sufrimiento. Ha de ser el momento cuando el Señor venga a juzgar a los seres humanos. En ese día el Señor completará toda justicia. Se premiarán hasta los últimos frutos de las buenas obras, pero también se castigarán hasta los últimos escándalos de las malas obras de los pecadores. Por eso, con fe firme, esperamos el cumplimiento de la esperanza bienaventurada y la llegada, el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él ascendió al cielo, y cuando ascendió al cielo, Él prometió que iba a volver. Y Él vendrá para ser glorificado, y para que todos los santos puedan reconocer su justicia, para que todos puedan admirar lo que está sucediendo en ese momento, y que por causa de su fe el Señor se está manifestando en gloria y majestad. Por eso el fabuloso futuro que esperamos todos los cristianos es que el Señor vendrá por segunda vez a establecer un reino sin mancha, sin contaminación. Billy Graham dijo lo siguiente: Jesús retornará nuevamente a la tierra. Ese fabuloso futuro que esperan todos los cristianos no será el desarrollo natural de la historia. Vendrá para establecer su reino el Señor. La intervención será directamente de Dios. Qué lindo poder disfrutar de ese momento. Por eso esta noche quiero hacerme algunas preguntas, pero la Biblia tiene la capacidad de responder a todas esas preguntas. La primera pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? En Juan 14, del 1 al 3, encontramos esta declaración contundente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Escucha bien esto, hermano. Vendré otra vez, ahí está la promesa. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este pasaje nosotros encontramos la respuesta a la pregunta: ¿qué promesa maravillosa hizo Jesús antes de ascender al cielo? Es que Él volvería otra vez. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios por esta promesa. Gracias a Dios porque esta promesa nos da esperanza. Gracias a Dios porque esta promesa nos hace vivir tranquilos, confiados de que nosotros debemos prepararnos para el encuentro con Él. Ahora, hay mucha gente, inclusive cristiana, que se desentiende un poco de esta promesa, que no toma en consideración esta promesa, o simplemente el concepto que tiene de esta promesa es muy liviana. Y por esa razón no hay el deseo de prepararse, no hay la acción de poder buscar, indagar y saber que el Señor viene pronto, porque las señales lo mencionan, lo dicen.
Por eso la pregunta es, ¿cómo debemos considerar esta promesa? El mismo apóstol Pablo, hablándole a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, dijo lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano querido, cuando tú leas, cuando tú escuches acerca de la segunda venida de Cristo, tu actitud, tu reconocimiento, tu conducta debe ser manifestar que este retorno de Jesús debe ser y tiene que ser una esperanza gloriosa. Esa debe ser mi consideración, esa debe ser tu consideración a la promesa. Por eso te dije hace un momento, alabo a Dios porque el Señor dejó esta promesa, que nos da paz, que nos da esperanza, que nos da seguridad. No vamos a seguir viviendo esta vida de pecado por la eternidad, no, Señor. Jesús prometió volver otra vez. Y el volver de Jesús será para terminar con el pecado. Tendremos que vivir en el cielo un tiempo, pero retornaremos a esta tierra purificada para vivir eternamente. ¿Tú te has preguntado cómo vendrá Jesús? ¿En qué forma regresará el Señor Jesús? Tal vez rápidamente encuentres la respuesta porque has leído alguna vez en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde dice que el Señor vendrá en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Pero vamos un poquito a indagar más de la forma como vendrá Jesús. Mateo 24:30 dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, verán a Cristo Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto me indica, para responder a la pregunta que me hice, ¿en qué forma regresará Jesús? Me indica este pasaje que el Señor vendrá en forma visible, en las nubes de los cielos. Tú cuando levantas tus ojos, miras al cielo, ves las nubes. Naturalmente tienes una visión o una visibilidad tan clara en las nubes, en algún objeto que pueda estar pasando. Ahora, si la Biblia dice que el Señor vendrá en las nubes de los cielos, naturalmente que nosotros vamos a verlo. Va a ser muy clara la visibilidad de ver a Jesús venir por segunda vez. Por lo tanto, el Señor vendrá en una forma visible, en las nubes de los cielos. ¿Cuántos de los seres humanos veremos su advenimiento, ese glorioso advenimiento? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el apóstol Juan. Así sea. Por supuesto, ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? Todos. Y cuando se dice todos, podemos clarificar esto: tanto buenos como malos estarán viendo el retorno de Jesús. Pero hay otra pregunta que muchas veces no la hemos podido responder. Y no es que no encontramos la respuesta en las Escrituras, sino que no hemos revisado, no hemos estudiado bien este concepto de lo que es quiénes fueron los que traspasaron y se burlaron de Jesús. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 66 y 64, dice lo siguiente la palabra de Dios: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús mirándolo les dijo: tú lo has dicho.
Y además os digo, desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Y yo te pregunto, ¿quiénes fueron los que le traspasaron? ¿Quiénes fueron los que se burlaron de Jesús? Fueron los del Sanedrín, aquellos sacerdotes, líderes religiosos que estaban en el Sanedrín, pero también fueron los dirigentes judíos, aquellos dirigentes de la religión judaica. Ellos también fueron los que se burlaron de Jesús. Cuidado, que nosotros también caigamos en este error de burlarnos de Jesús. Hermanos, la promesa del segundo advenimiento es una promesa extraordinaria. Es una promesa que debiéramos nosotros albergar en nuestro corazón, en nuestra mente. Es una promesa que debemos vivirla diariamente. Pero la pregunta es, ¿para qué vendrá Jesús? ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? ¿Cuál es el objetivo por el cual el Señor Jesús vendrá nuevamente? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su obra. Uno de los primeros objetivos por la cual el Señor Jesús vendrá es para pagar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Quiero simplemente parafrasear lo que dice el Apocalipsis. El que sea justo, continúe siendo justo. Pero el que sea injusto, será injusto. Jesús, cuando venga, vendrá a definir la vida de cada ser humano. Para eso hay un juicio, y más adelante vamos a estudiar acerca del juicio. Pero entendiendo bien la razón por la cual vendrá Jesús, es para pagar a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Esto también nos lleva a nosotros a que podamos reflexionar, autoanalizarnos y podamos ver si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o no la estamos haciendo. Recuerda, querido hermano, que la venida del Señor Jesús tiene un propósito. Él vendrá para juzgar a todos y para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Hagamos la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué sucederá con aquellos que mueren en Cristo Jesús? La Biblia los llama los muertos justos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Justamente en esta última parte del versículo encontramos nosotros la respuesta. ¿Qué es lo que pasará con los que murieron en Cristo? Los muertos justos. La palabra de Dios es muy clara, que todo aquel que descansó en Jesús, confiando en la promesa de salvación y vida eterna, confiando en el poder de Jesús, en aquel que resucitó a Lázaro, en aquel que resucitó a la hija de Naín, aquel que resucitó a todos aquellos que confiaron en Él, el Señor también hará lo mismo cuando venga por segunda vez.
tienes que prepararte. Tenemos que prepararnos. Pero hay una cosa interesante. ¿Qué ocurrirá con todos los justos? ¿Qué pasará con todos los justos? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estaremos esperando al Señor en vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Qué linda experiencia será de ir a vivir con Jesús por la eternidad. Qué hermosa experiencia será decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero también, qué lindo será escuchar las palabras de Jesús cuando nos diga, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué debes hacer para que esta esperanza sea una realidad en tu vida hoy y que tú puedas vivir aguardando la esperanza bienaventurada? En primer lugar, tú tienes que amar la venida de Jesús, querido hermano. El apóstol Pablo habla a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que amar la venida de Jesús. Y esto, hermanos, no solamente se vive, se demuestra también. Amar la venida de Jesús es hacer la voluntad de Dios. Amar la venida de Jesús es prepararme. Amar la venida de Jesús es siempre buscar el reino de Dios y su justicia como algo primario. En segundo lugar, ¿qué debo hacer? Prepararme para estar listo. Estudiemos la Biblia. Oremos, pero también prediquemos el Evangelio. Es la manera como nosotros nos preparamos. El apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso es importante que tú y yo nos preparemos para estar listos y podamos encontrarnos con Jesús. En tercer lugar, tú tienes que ayudar en la predicación del Evangelio. Mateo 24:14 es muy claro cuando dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tú y yo estamos comprometidos a continuar predicando el Evangelio, a tocar puertas, a hablar de Jesús a nuestros compañeros de trabajo, a hablarle a nuestra familia que todavía no conoce a Jesús. Y cuando vayas también a tu trabajo, en el tren o en el bus, converses con otros acerca del amor de Cristo. Eso es predicar el Evangelio. Dar un buen testimonio, dar un buen ejemplo a los que te rodean. Dios permita que cada uno de nosotros podamos continuar predicando el Evangelio. Déjame contarte un par de historias. Los habitantes de cierto pueblo del Canadá vivían con un desgano impresionante. Y eso era por la suciedad y el desorden que había en aquella ciudad. Cierto día, supieron que los reyes de Inglaterra pasarían por el pueblo. Entusiasmados, todos se pusieron en movimiento, limpiaron, pintaron, ordenaron y hermosearon la ciudad. Querían ellos que los reyes se llevaran la mejor impresión del pueblo. Y ellos decían, pronto, pronto llegará el rey. Sabes, querido hermano, querido amigo,
Pronto vendrá a la tierra el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es por eso que nosotros tenemos que limpiar y preparar nuestras vidas para poder recibirlo. En otra oportunidad, un jardinero que le ponía un tremendo interés en mantener el jardín hermoso de su dueño. Él trabajaba para un hacendado y él se esmeraba diariamente en preparar el jardín. Un día un transeúnte, una persona caminando frente al jardín, se acercó y le dijo, señor, dígame una cosa. ¿Viene el dueño todos los días a ver el jardín? Y el jardinero le replicó y le dijo, no. Él está de viaje ahora. Tal vez regresa en algún momento. Pero dígame, le dice el transeúnte, ¿regresará estos días? No, mire, yo no sé cuándo regresará, le replicó el jardinero. Y el hombre, insistiendo en querer una respuesta más clara, le dice, entonces, ¿por qué se afana tanto si el dueño no está y usted no sabe cuándo va a regresar? El hombre lo miró, el jardinero lo miró y le dijo, ¿sabe, señor? Es precisamente por eso que yo hermoseo el jardín. Quiero tener todo listo, porque puede venir en cualquier momento. Y yo quisiera que él viese el jardín hermoso, listo, preparado. El hombre quedó callado. Yo te digo esta noche, nosotros creemos que Jesús vendrá por segunda vez y necesitamos prepararnos. Yo creo en el segundo advenimiento de nuestro amado Salvador Jesús. Quiero prepararme para estar con Él. Quiero prepararme para ir al cielo. Yo te haría la pregunta a ti. ¿Quieres tú prepararte también para ese gran evento? Para ese evento que trae salvación y vida eterna a todos aquellos que el Señor ama. ¿Quieres hacerlo? Dios permita que tú guardes en tu corazón esta maravillosa esperanza, esta dichosa y feliz esperanza. Cristo muy pronto vendrá. Prepárate. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque en esta lección hemos aprendido una vez más que tus promesas son fieles y verdaderas, que tú has prometido volver y que nosotros debiéramos prepararnos para ese encuentro maravilloso. Tú prometiste, Señor, vendré otra vez. Y no falta mucho para que tú aparezcas en las nubes de los cielos y podamos verte, podamos levantarte los brazos, podamos encontrarnos contigo y podamos nosotros ser llevados por ti al reino de los cielos para vivir eternamente. Señor, prepara nuestros corazones. Prepara a nuestros amigos que también están escuchando y viendo este programa. Quédate en nuestro corazón. Son favores que te los pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Una feliz noche, un buen descanso y que mañana sea un día de labores bendecido por el Señor. Un abrazo para todos.